Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a analizar el futuro del Poder Judicial después de la decisión del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, de no extender su permanencia en el cargo. Después vamos a analizar la llegada de la democracia sindical con la renegociación del TLC, ahora TEMEC, lo que acabamos de ver en la elección de un nuevo sindicato en la planta de Silao, Guanajuato. Y para finalizar vamos a hablar de la democracia, el Islam, incluyendo Afganistán. ¿Es cierto que la democracia es incompatible con ciertas religiones? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, hace ya algunos días el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que él no va a aceptar la extensión de su mandato como presidente de la Corte por 2 años más. Es un tema que teníamos pendiente y que tiene que ver muy importante con el tema de la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Vamos a debatirlo con nuestra mesa de los lunes. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Qué hay, Leo? ¿Cómo estás, Jorge? Javier. Está aquí en el estudio Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Leo, yo aquí al pie del cañón, Héctor. Y Javier. bueno, creo que Javier no lo hemos tenido todavía. Ahorita, en cuanto lo tengamos, lo vamos a conectar aquí. Déjame empezar contigo, Jorge. Pues les gané la apuesta, ¿eh? Les gané la apuesta a todos los que decían que sí se iba a quedar Saldívar como ministro presidente de la Corte. Pues no se va a quedar. Y creo que es una decisión muy importante, más allá de las frivolidades de las apuestas. No, bueno, primero hay de apuestas y apuestas. Yo a esta no le entré, aunque de haberle entrado hubiera pensado no como tú. Exacto, pero no le entré. Exacto. Estuviste coqueteando. Coqueteando, es lo mío. Pero no le entré. Bueno. Le hizo zocalito al... En cambio, nuestra queridísima Ángeles, sí, debe los vinos de la europea. Exacto, bueno. Exacto. Pero al doctor Aguilar le va a costar. Sí, le va a costar. Pero bueno, yo creo que, a ver, es una decisión acertada de Saldívar, pero es una decisión que hubiera podido tomar el primer día. Tuvo al país y a la comentocracia y al Congreso y a mucha gente y a los ministros o los demás ministros y al Poder Judicial, pues un poco en ascuas durante 6 meses casi, con algo que hubiera podido parar desde el primer minuto. Pero a lo mejor a quien que tenían que parar o apaciguar era el presidente López Obrador. Bueno, por eso, pero a ver, ¿qué pasa? Ya sé que en México estas cosas no se hacen, Leo. Sí. O sea, no se pelea nadie con nadie si lo puede evitar. Este es un país donde de una aversión al pleito terrible y pues los ministros de la Suprema Corte son igual de mexicanos que todos los demás. Entonces, pues no les gusta el pleito. Pero ¿qué hubiera pasado si desde el primer día le dice a López Obrador que no? Pues a lo mejor ya no es su cuate y a lo mejor algo que él iba a pedir no se lo da y a lo mejor luego algo que él quería en el futuro tampoco lo apoya, ve tú a saber, pero ¿alguien se va a morir de eso? No. Pues es que es bravo el presidente. Pues es bravo, pues pregúntale a Héctor y a Anaya, pues sí, a Anaya, a Héctor, sí es bravo, pero ¿alguien se ha muerto de eso? No, bueno, no. Entonces, ¿por qué Saldívar no pudo desde el primer día decir no y ya? Esto es un absurdo, absurdo constitucional, absurdo político, absurdo moral, o sea, es absurdo desde todos los puntos de vista. Qué bueno que al final lo hizo. También yo creo que su decisión mucho tuvo que ver con el escándalo que se armó, porque sí se armó un escándalo y sí aparentemente había una ponencia del ministro Franco que iba claramente en contra de la prolongación o extensión o prórroga. Todavía se tiene. Todavía no se ha resuelto. Sí. Y aparentemente también había una clara mayoría, si no es que unanimidad, a favor de esa ponencia. Entonces, antes de traernos a
a Saldívar como gran héroe. No la voy a volver a contar, pero nada más para algunos que se acuerden, la historia del rabino y el chivo. Bueno, ya no la cuento porque ya me aburro con eso, pero tiene mucho que ver. Yo creo que, Héctor, mi hipótesis es que ha tenido que hilar muy fino el presidente de la Corte, Saldívar, con el presidente de la República. Ha tenido sí que hacer política para, de alguna manera, defender la autonomía del Poder Judicial. Pero eso es lo que yo pienso, y que a la hora, cuando tuvo que tomar la decisión, la tomó y no va a extender su mandato. Bueno, lo que podemos decir es que ojalá y se siga el presidente de la Suprema Corte tomando decisiones que muestran su autonomía y su independencia respecto del Poder Ejecutivo y del presidente, porque necesitamos una Suprema Corte capaz de comportarse como un poder efectivamente autónomo ante un gobierno que ha legislado muchísimas cosas, que ha transformado muchísimos artículos constitucionales y que es un gobierno que está bajo querella constitucional, en el sentido de que todas sus leyes fundamentales han dado paso a controversias constitucionales o a acciones de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte no ha resuelto ninguno de esos casos, un par de ellos. Tiene todo el paquete pendiente y no ha procedido a resolver esos pendientes. Me parece que ojalá este síntoma, yo comparto contigo que es un muy buen síntoma, y con Jorge, siga su curso de que la Suprema Corte pues desahogue toda la agenda que tiene pendiente ahí, porque es una agenda muy importante, es una agenda constitutiva que puede significar un tipo de régimen político u otro tipo de régimen político, dependiendo de lo que la Corte juzgue. Entonces, me parece que es un buen síntoma, ojalá y siga con cuestiones mucho más sustantivas, como son darle paso a estos pendientes sustantivos que están pues esperando turno que él asigna en la Suprema Corte. Así es, ya tenemos finalmente a Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Una decisión importante del ministro, digamos, la crítica, pues que si se tardó, no se tardó, era para apaciguar a López Obrador, ¿no? Por cierto, hay que decirlo que el principal defensor de esta medida de la extensión del mandato de Saldívar fue el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Sí le quita a la Corte, digamos, esta presión de ese tema del artículo transitorio que a todas luces era inconstitucional, ¿no? Sí, yo estoy, como sabes, Leo, creo que tanto tú como yo pensamos que nunca se iba a quedar Saldívar, y que en efecto fue una estrategia para administrar este problema, que sin duda tenía algunos costos. Me queda claro que Jorge por lo menos tiene otra opinión, pero lo que sí no me encantó fue la manera en que dio a conocer su postura. Su discurso no me gustó. Si bien estoy de acuerdo con su estrategia, no me encantó su anuncio. El discurso de gracias pero no gracias creo que no viene al caso. No se trata de un favor que hay que agradecer, era simple, sencillamente inconstitucional, y creo que eso es lo que debe haber dicho. Y si sentía que no lo podía decir, porque eso una vez más podría llevarlo a un pleito, no puedo decir nada más que decir gracias pero no gracias. También está medio problemada su decisión, dado que siempre dijo que no podía opinar al respecto y de repente salió y opinó al respecto. Tal vez debió de haberse mantenido en su línea original y debió de haber insistido en que se pronunciara la Corte, ya sea a través de su propia convocatoria a una reunión, o esperar a que decidiera el Pleno en conjunto. Dio un discurso, creo yo, poco discreto, después de haber sido discreto, y también por eso no me encantó. Pero en efecto, el resultado es el correcto, el que creo que nos conviene como país, el que creo que le conviene a nuestro sistema político, el que creo que le conviene a la Suprema Corte, el que creo que le conviene al propio Saldívar. Sin embargo, sigue atorado, creo yo. Es decir, sigue bajo presión de un lado y del otro.
la idea de que haga su chamba, creo que no es así de fácil, y creo que esa descripción no es del todo precisa, porque creo que de un lado quieren que ejerza su autonomía de una manera que se parece mucho a hacer oposición, y del otro lado quieren que haga lo que se parece mucho a jugar de un lado, de un bando, que tampoco es aceptable. Entonces creo que sigue atrapado la Suprema Corte en un juego político entre oposición y gobierno, que no es nada fácil salir adelante, y menos dada, como hemos dicho, sobre todo dada la menor legitimidad que tiene este poder, y más la fragilidad del Poder Judicial en general en México, que eso viene desde antes. Pero va a tener que tomar una postura, no sé si anti o a favor de López Obrador, sino de la constitucionalidad de las múltiples iniciativas, Jorge, que han sido a través de la vía del amparo, de la controversia, en fin, de la acción de constitucionalidad, han sido desafiadas frente a la Corte. Algunas las bateará, otras las legitimará, en fin. Tiene que interpretar la Constitución. Tengo entendido que un recuento que se ha hecho, creo que en Nexos, son 26 ya ahora. Eran 22, luego la de extinción de dominio más o menos la resolvieron. Luego se agregaron otras 5. Y la de la industria eléctrica está industria ahora. eléctrica, etcétera. Son, creo que 25 o 26, que no han llegado. Ahora, ¿por qué no han llegado? Hombre, tienen mucho trabajo, son solo 11. No, ya llegaron. No, por eso, no han llegado a una solución, a una resolución. O sea, sí están en la Corte. Están en la Corte, atoradas en la Corte. ¿Y por qué están atoradas en la Corte? Porque Saldívar las atoró en la Corte. Ahora, siempre podrá decir, hay mucho trabajo, tienen muchas cosas que hacer, hay que ir a desayunar con el presidente pues con cierta frecuencia, porque si no se enoja, como dices tú, y es muy bravo, como dices tú, pues entonces hay que tenerlo calmadito y no necesariamente desahogar estos temas. Pero en algún momento habrá que desahogarlo, como casos individuales que no han llegado a la Corte, pero que pueden llegar de una manera o de otra, si es que Saldívar quiere que lleguen, si no, no. Bueno, está el caso aberrante, que no ha sido atraído, creo que ni siquiera se ha pedido, pero porque saben qué pasaría, de Rosario Robles. Y veremos en un segundo la pertinencia de eso para otros casos. Entonces, yo encantado de ponerme contento porque Saldívar decidió que no aceptaba algo, un regalazo anticonstitucional. ¡Qué padre! Ahora, que con eso me dé por bien servido en materia de autonomía del Poder Judicial, pues sí me parece una aberración, ¿no? La pregunta en todo caso, Héctor, sería ¿por qué Saldívar mantiene o por qué la Corte mantiene todavía en pendiente estos múltiples casos que van a definir la agenda de la 4T? Porque el presidente de la Suprema Corte quiere tener una buena relación con el presidente del Poder Ejecutivo. Es por eso, es por una razón política. Lo hemos visto reiteradamente a lo largo de estos meses. Quiere tener una relación de cordialidad, de acuerdo, incluso en ciertos momentos de alianza política con el presidente. A mí no me gusta plantear este tema como lo esboza Javier, de que por un lado le piden que sea un obediente poder al presidente y por otro lado le piden que sea la oposición al presidente. Yo creo que eso es politizar lo que está en el centro del asunto. El Poder Judicial, el Poder Judicial, la Suprema Corte, por definición, es un poder diseñado para ser un contrapeso del poder presidencial. Y constitutivamente es un poder que contiene, que litiga, que frena al Poder Ejecutivo. Es constitutivo. No es que esté esperando la oposición que el presidente de la Suprema Corte actúe como un partido de oposición. No. Lo que estamos esperando es que desahogue los asuntos a que ha dado lugar las decisiones legislativas de un gobierno muy fuerte, muchas de las cuales, muchas más de 20, están pendientes de solución en la Corte y que actúe efectivamente como el poder de contrapeso constitucional que está previsto. Nada más. Ese es todo el asunto. A ver, Javier,
En efecto, ese es el diseño institucional, pero el diseño institucional cambia en un contexto dado, es decir, el diseño constitucional en abstracto es el que describe esto, pero obviamente en un país en particular, con una cierta historia, pueden suceder cosas que complican el que ese diseño institucional opere como debe de operar. Mi argumento sería que precisamente en México eso es lo que ha sucedido. Es decir, es común en muchos países, está pasando en México, que se haga un uso político de la justicia. En muchos países. A veces es el Ejecutivo que promueve ese uso político de la justicia, a veces es la oposición que promueve ese uso de la justicia. En este caso, yo argumentaría que están sucediendo ambas cosas. Tanto la oposición como el gobierno están promoviendo el uso político de la justicia. Y eso en un contexto de fragilidad de nuestro poder judicial. Es decir, no es Estados Unidos con 200 años de historia de solidez, es una historia muy particular donde el Poder Judicial es muy poco sólido. Entonces, en ese sentido, se vuelve todavía más difícil que opere el diseño institucional que describe esto. Ese sería mi punto. Bueno, hablando... Perdón, sí. Pero si no opera, es posible decirlo sin caer por eso en una visión oposicionista. Este poder no está operando como el poder para lo cual está diseñado. Este poder, en este momento específico de la política mexicana, está portándose con timidez, con lentitud, y tiene acumulados unos pendientes fundamentales para la definición de la vida política del país. De manera que, pues sí podemos decir, sin que sea oposicionismo, pues que no está funcionando como poder de contrapeso en estos momentos específicos, en este momento particular de la historia de México. Sí, o sea, no está haciendo su chamba, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, al final del día, hacia un lado o hacia el otro tendría que definirse, ¿no? Yo creo que, digamos, compartiendo la visión general de Javier, hombre, no sé si sean simétricos el gobierno y la oposición en este país los últimos 3 años. No me da la impresión que haya ningún tipo de simetría o de igualdad entre ambos, que los dos están haciendo lo mismo, nada más que los unos tienen el poder de Estado y lo ejercen con creces, y los otros, pues no. Tal vez sea culpa de la oposición no tener más poder, pero no lo tiene. Establecer cualquier tipo de simetría entre el Poder Ejecutivo y la oposición sí me parece un poco iluso o, digamos, abstracto, para usar un término más preciso. Pero yo creo, Javier, que aquí estás incluyendo no solamente a la oposición, sino a poderes que se llamaban grupos de interés, otros les gusta llamar poderes fácticos, en fin, ¿no? O sea, más allá de la oposición partidista, ¿no? Totalmente. Es más, yo diría que este proceso se ha dado principalmente fuera de los partidos. Sin embargo, mi argumento no depende de que exista una simetría. Y reconozco que no la hay, claro que no la hay. Nada más estoy señalando lo que creo que estoy tratando de describir una situación, sin que ello dependa de simetría. Insisto, no la hay. Tienes razón, Jorge, pero eso no significa que la descripción que hago sea falsa. En efecto, no está haciendo su trabajo del todo el Poder Judicial, pero creo que la discusión es cómo hacer ese trabajo en esta circunstancia. Al parecer, Saldívar tiene una estrategia de cómo mejor hacer ese trabajo, que obviamente no gusta mucho a muchos. De hecho, parece no gustar ni a un lado ni al otro, pero estoy de acuerdo en que no está haciendo su trabajo, pero creo que lo que está tratando de hacer es encontrar una forma de hacerla. Claramente, desde el punto de vista de Héctor, sin éxito, claro. Pero según el punto de vista de otros, tal vez es la mejor manera para mantener cierta autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la historia al final juzgará de estos organismos autónomos quién tuvo la razón, si el modelo de Saldívar de apaciguar al presidente de la República o el modelo Córdoba, Lorenzo Córdoba, de pues yo aquí estoy en mi papel de esto es lo que me manda la ley, lo voy a hacer, y si eso es enfrentarse al presidente, pues me enfrento al presidente. El juicio está abierto, ¿no?
Bueno, son, como dices, dos concepciones, y dos concepciones que en algún momento se van a... No pueden ser acertadas ambas indefinidamente. ¿Qué va a acabar y siendo más autónomo, el Poder Judicial o el INE en ese sentido, ¿no? O sea, ¿quién va a cuidar más la autonomía de sus instituciones? Pues bueno, el Poder Judicial depende cómo trate una serie de casos que están ahí, que no son solo de Saldívar. Los casos de los presos políticos, Rosario Robles claramente es una presa política, no porque no se haya robado lo que lo acusan de haberse robado, eso no sabemos. Sabemos que está en la cárcel sin motivo alguno, como muchísima gente en este país, esperando una sentencia que probablemente no llegue antes de que termine el sexenio, como es en México, pues. O sea, no tiene por qué ser distinto. En el caso de Rosario, es una de muchísimas que están en el bote sin sentencia y ahí van a quedar. Su caso, pues, es por la venganza de López Obrador. Obviamente no hay ningún otro motivo más que ese. A ver qué hace el Poder Judicial, por ejemplo, con este caso. Hablando de modelos, por cierto, el modelo Lozoya de pélate y vete a España y que te extraditen y llega a un acuerdo, o el modelo muy valiente de Rosario Robles de yo me presento aquí frente al juez y le voy a dar las pruebas de que soy inocente. Sí, qué buena onda, pásele usted, pero atrás a las rejas. Bueno, hay un ejemplo también muy ilustrativo y lo expresó con mucha elocuencia el abogado de Miguel Alemán Mañani, no recuerdo su nombre. Dijo, mi cliente es ciudadano francés, de nacimiento. Y Francia, como de la noble nacionalidad, ¿no? Bueno, por eso, pero doble o no, el gobierno, la República Francesa lo considera ciudadano francés, sea lo que sea. Los países serios, es cierto, y yo me confieso culpable de violar esto, pero los países serios no extraditan a sus nacionales. Francia no extradita a sus nacionales. Punto. Ok. Entonces dice este abogado, a ver, teniendo la opción de ser juzgado en Francia o en México, por favor. O sea, ¿a dónde hay jueces de verdad? ¿A dónde hay abogados de verdad? ¿A dónde hay tribunales de verdad? ¿A dónde hay Estado de Derecho? ¿En Francia o en México? Mi cliente puede optar entre uno y otro. Tendría que estar loco para optar porque lo juzguen en México si lo pueden juzgar en Francia. Pero es que es muy claro. Digo, y ahí no es político, es el comentario de un empresario muy importante, de una familia política empresarial muy importante en México desde hace 60, 70 años. Es la opinión de su abogado. Pues ¿por qué Ricardo Anaya tendría una opinión distinta? No, bueno, es que... Ahora, si alguien quiere discutirlo, hay 3 personas a quienes pueden consultar, que yo les recomiendo mucho que las consulten, independientemente de lo que uno piense de esas 3 personas y de su culpa o de su inocencia. Primero, desde luego, a Raúl Salinas, segundo, a Elvester Gordillo, y tercero, a Rosario Robles. Los 3 volvieron de fuera para someterse a la justicia mexicana y así les fue. Héctor, es que todos los incentivos... Es un viejo vicio de usar la justicia para arreglar cuestiones políticas, ¿no? Es un viejo vicio mexicano. Se la aplicaron, por cierto, al propio presidente López Obrador en algún momento cuando lo desaforaron para para bajarlo de la candidatura de la competencia durante el gobierno del presidente Fox, pues lo desaforaron con una clarísima intención política. Bueno, todos los gobiernos, que recordemos, han tenido sus casos de presos políticos. Y el presidente López Obrador, pues no es la excepción. Como lo señala Jorge, ahí están ya los nombres. Nos falta el de algún ex senador panista que se presentó también a defenderse, porque el que nada debe, nada teme, que está preso. Y nos faltan los casos que conocemos de la coerción judicial sobre un ministro como de la Corte, como Medina Mora, que dejó su puesto por eso. Y ahora estamos en el camino de ver un caso contra un declarado el candidato a la presidencia de México, que es Ricardo Anaya. Es muy sintomática la respuesta que le dio el propio presidente a un video en donde Anaya se queja de que están tratando de meterlo a la cárcel a la mala. El presidente contestó en su tuit, pues no debe preocuparse, lo que debe
es someterse a las leyes y defenderse con pruebas, escribió el presidente. Debe defenderse con pruebas. Alguien comentó ese tuit diciendo, no, lo que hay es que acusar con pruebas. Claro. Uno no se defiende con pruebas. La acusación es la que debe de llevar las pruebas. Para llegar, Javier, Leo, porque a una cosa que hemos dicho muchas veces en este programa, ¿qué más quisiéramos? Que un juicio verdaderamente sólido, hecho, bien construido, para castigar casos de corrupción. ¿Qué más quisiéramos? No es el caso, no es lo que estamos viendo, porque esta acusación contra Anaya se desprende del trato que le han dado a Emilio Lozoya, que si hay algo, digamos, vergonzoso y opaco que se haya podido hacer en términos de manipular la justicia, pues es darle este lago de tranquilidad a Lozoya, desde el cual él acusa a quienes el poder quiere para que pues, ese mismo poder luego los persiga. Me parece que también esa tarea está muy pendiente de parte del presidente Saldívar, si él es el que ha diseñado y va a poner en ejecución la reforma del Poder Judicial, pues un objetivo central debería ser que los jueces no se presten a esto, que los jueces, por definición, no se presten a eso, aunque vivan en una situación particular política, sino que no se presten, que ejerzan su independencia real y nos den a todos la garantía de que nos están juzgando con independencia y no bajo consigna. Sí, y por cierto, todas las acusaciones que tienen que ver con el caso Odebrecht de Lozoya, pues todas tienen que ver con panistas. Javier, ni un priista. A los priistas no los tocan ni con el pétalo de una hoja. Está un poco raro, ¿no? Bueno, hay 3 personas que participaron en el gobierno anterior que han sido detenidos, si bien con ciertos privilegios. Pero la descripción que hace Jorge... ¿Quiénes? Lozoya, Rosario Robles, en fin, hay uno que otro. A ver, Rosario Robles está metido en la cárcel por una cosa que no le han probado, que es la estafa maestra. No tiene que ver con Odebrecht, ¿eh? De Odebrecht, el único priista que está implicado es Emilio Lozoya y está en su casa. Que yo sepa, los otros implicados están jugando golf, dando clases, no están exiliándose por una cuestión como la de Ricardo Anaya, ¿eh? A ver, coincido plenamente que aquí una vez más estamos viendo lo que ya describió Jorge y Héctor, que es el uso político de la justicia. Claro que sí, pero también recuerdo la descripción que acaba de hacer Jorge de la situación de la justicia en México. Dice, aquí no hay jueces de verdad, aquí no hay abogados de verdad, aquí no hay un Estado de Derecho. Bueno, precisamente era lo que yo me refería del dilema que tiene Saldívar para que la Suprema Corte y el Poder Judicial hagan su trabajo. Esa es la realidad de la justicia en México. No podemos de repente decir que haga su trabajo, cuando lo que hemos creado es un aparato que hace lo opuesto. Y eso le da cierta legitimidad al gobierno cuando viene a argumentar que viene a cambiar eso, que viene a cambiar la corrupción del Poder Judicial, que viene a cambiar el uso de la justicia por los ricos y poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero defender esa postura. Lo que quiero argumentar es que precisamente la descripción que hace Jorge de ese mundo es lo que le da legitimidad a este discurso. Ahora, yo diría que lo de Anaya va más allá del uso político de la justicia. Es también un discurso electoral más amplio de poner en la boleta de 2024 el pasado, dado que el presente y el futuro próximo, es decir, los próximos 3 años, no pintan muy bien, pues ¿qué pones en la boleta? No tu desempeño estos 6 años, sino lo que tú argumentas fue el mal desempeño de los últimos 18 o 70 o lo que quieras años. Pregunta Javier, ¿sí? ¿Y dónde queda el sexenio priista en esa narrativa? Yo creo que en esa narrativa está totalmente metido la corrupción del sexenio priista. Yo creo que sí a nivel discurso criticado al priismo y el sexenio de Peña Nieto. Sí, desde tu punto de vista, la única manera donde se hace evidente la crítica es si hay una acusación legal en contra de un personaje priista.
creo que esa es otra cosa. Veremos si se da. Yo creo que eso es hasta cierto punto probable en los próximos 3 años. Si la estrategia en efecto es esa, de poner en la boleta el pasado, yo creo que van a tener que incluir el pasado priista inmediato, es decir, el sexenio de Peña Nieto. Ahora, si será una alianza abierta, explícita, electoral entre el PRI y Morena, en una de esas no lo hacen. Yo creo que esa estrategia no creo que sea muy probable. Pues sí. Queda un pacto intermedio, implícito, no abierto, pero yo creo que si se da ese pacto implícito, no abierto, aún sí tendrán que ir en contra, por lo menos a nivel retórico, del sexenio de Peña Nieto. Yo creo que es fundamental. En la cabeza de todos los votantes, ese sexenio es el sexenio corrupto, más que el de Calderón o el de Fox. No, totalmente de acuerdo. En el discurso, la retórica sí está el tema priista. Lo que llama la atención es que en los hechos jurídicos o judiciales, ahí sí no aparecen los priistas, ¿no? Por algo será. Jorge tiene una hipótesis desde hace mucho años, tiempo, y el paso del tiempo no me la ha desmentido. Ahora podemos seguir esperando, pero ya van 3 años, y por cierto, en lo que se refiere a pues la legitimidad que pueda tener López Obrador para hacer una gran reforma del Poder Judicial tan necesaria como dice Javier, tiene toda la razón, pues ya lleva 3 años y no la hemos visto. La reforma al judicial ya se hizo, ahora hay que implementarla, ¿no? Que esté implementada, no aprobada, sino que esté sucediendo. Y a ver, si hay alguien en este país que pueda dudar que la decisión de citar a Anaya no es de López Obrador. O sea, hay alguien que pase por su mente que no fue López Obrador, él no tiene nada que ver, pues la fiscalía es autónoma. Él y los otros 127 millones nadie más, y tal vez Gertz si le preguntan, pero nadie más. Bueno, oiga, tengo que hacer una breve pausa. Hay otro tema muy importante, la de democracia sindical, quizás las primeras elecciones más transparentes, más abiertas en una planta de General Motors en Silao como parte del nuevo tratado comercial con Estados Unidos. Regresamos.